Hola amigo, hola amiga, espero que se encuentre muy bien. En este episodio especial tengo a un invitado bastante reconocido en el pueblo de Grecia. Vamos a hablar con lo que es el fundador y propietario de lo que es Impresiones Las Mercedes. ¿Cómo está, don Mario? Buenas Muy bien, noches. y usted, a todos un saludo, muchas bendiciones para todos y aquí estamos para compartir con todos ustedes. Excelente, justamente lo que le iba a decir, una oportunidad para hablar de cosas que tal vez en otro momento no todo el mundo tiene chance de acceder para usted. Entonces, vamos a aprovechar ese tiempo. Vamos a comenzar pues por el inicio. Me gustaría que me comente un poco de cómo nace la idea de eso, de fundar una imprenta, qué es lo que lo lleva a usted a mandarse al agua con con esa idea de decir voy a poner una imprenta, porque no todo el mundo se le ocurre específicamente esa idea. Sí, bueno, primeramente nosotros iniciamos con la idea en el año 90 en Estados Unidos. Una persona se nos acercó y nos dijo a mi suegro, Dawe Ballesteros Ramírez, que, que por qué no traíamos unas máquinas de allá. Se trajeron las máquinas. Mi suegro puso la, el dinero y empezamos a trabajar. Ya luego yo salí, me fui a trabajar en la Caja Costarricense Seguro Social y al tiempo regresé, como en un año y algo. Y empezamos mi suegro y yo. Echando a perder, se aprende. Ese es uno de las cosas que uno siempre se acuerda, porque a veces hay trabajos que se han tirado hasta 3, 4 veces y algo pasa, ¿verdad? Y de ahí en adelante nosotros empezamos, mi suegro y yo, empezamos a manchar papel, mi suegro no sabía nada, yo menos, y nos dimos a la tarea de pulsearla, de hacer. En ese momento nos llamábamos Imprenta Grecia, que es la que mi suegro fundó, ¿verdad? Es la mitad con el otro individuo, pero con el tiempo solo mi suegro quedó con Imprenta Grecia, más luego de pulsearla muchos años, hasta el 98. Mi suegro se cansó un poco. Pues me dijo que por qué no la tomaba yo. Y yo le dije que para mí era difícil en el aspecto económico. Antes los bancos no te prestaban así nomás. Y entonces eran 5 millones que había que buscar de donde fuera y yo no tenía la posibilidad. Un individuo apareció por ahí, la compró, nos fuimos a medias, supuestamente a medias, pero esas medias que nunca se desean hacer, pero que pasan. Estuvimos hasta el 2000. En el 2000 ya yo me separé completamente de esta persona y fundé lo que hoy se llama Imprenta Las Mercedes de Grecia, en honor a nuestra Madre Santísima, las Mercedes, ¿verdad? La Virgen de las Mercedes, que es nuestra patrona en la Iglesia Católica. Empecé con mucha dificultad, sin dinero, con una competencia totalmente desleal, pero empezamos a trabajar y a luchar. Generalmente a mí era el que me conocían, era el que venían a buscar, tienda Raúl Vega, Importaciones Vega, el Gallo Goyo, que en ese momento venía iniciando, todos los almacenes, toda la gente, las ferreterías, ferretería Rojas y Monje en ese momento. Y bueno, empezamos a trabajar. Yo empecé solo, con mucha dificultad, muchos trabajos de fábrica licores, de la caja. Empezamos a hacerlos. No todos lo podíamos hacer en nuestro negocio porque el tamaño del papel requería impresión en otro lugar, o sea, lo que llamamos nosotros maquilar. Eso se llama maquilar, que yo llego,
y llego con las planchas, el papel y allá me lo tiran. Entonces empezamos a salir, a darnos a conocer más, porque con mi suegro era algo como muy limitante, nada más la facturita, los recibitos y las cositas que... Entonces yo tenía otra visión más amplia y empezamos a caminar en todos esos negocios, los que necesitaban imprimir a medio pliego, a pliego completo, los que necesitaban imprimir jarras, lapiceros, llaveros, artículos de serigrafía, que eso también con el tiempo fue cayendo, y empezamos a salir adelante. Eso fue para el 2000, 2006, y como en el 2010 ya nosotros teníamos el local, demasiado trabajo, ya había demasiado trabajo y ya tenía 8 o 10 personas ahí trabajando, a veces doble turno, o a veces se quedaban algunos hasta trabajando más tiempo. Resulta que a conforme fuimos creciendo vimos la oportunidad de también devolverle al pueblo, devolverle en la parte social a las personas, digamos, necesitadas, conocidas, no conocidas, personas que llegaban a nuestra vida porque un mandato divino, digámoslo así. Empezamos a salir adelante con una actividad social que yo decía que era lo que más o menos iba quedando del año, entonces se iba repartiendo el próximo año en muchas cosas, de muchas formas que la gente necesitaba, que medicinas, que ropa, que alguien necesitaba pañales para adultos, para niños, que una mujer embarazada y no tenía que salir con qué sacar a sus niños, a su niño del hospital o la niña. Entonces, de ahí, como yo trabajé en el hospital, entonces ahí había el contacto. Entonces me decía, Mario, es que necesitamos saber si nos puedes ayudar con esto y esto y esto. Y siempre se podía. Siempre había una parte del dinero que quedaba, digámoslo así, que las ganancias siempre se guardaba ahí para un diario, para unas medicinas de alguien que tenía un problema terminal, para alguna persona que necesitaba ir a San José en aquel momento en un carro particular, entonces alguien le cobraba 5,000, 10,000 pesos y los llevaban. Entonces por ahí nosotros nos dábamos a la tarea. Era un tiempo muy muy lindo, de mucha bendición, de mucha prosperidad, de mucha bonanza, que ya luego empezamos a dirigirlo hacia los niños completamente, ¿verdad? Ya eso es más como una causa social. Tal vez ahora más adelante podemos estudiar profundidad. Usted me ha comentado mucho de lo que es esta parte, entonces me gustaría en algún puntito ahora más adelante ir comentando como más a profundidad. Quiero tomarlo de vuelta a esos primeros días, ¿verdad? Usted me habló un poco de, bueno, ya cómo nace el asunto de la empresa y todo esto, pero me gustaría como que me acuerde un poquito de con qué equipo que estuvimos viendo un poco el equipo que usted ahorita tiene, pero no empezó con eso, no empezó en la ubicación en donde está, ¿verdad? Entonces, todo lo que es ese apoyo también que han tenido, pues me gustaría que haga un poquito de memoria en cuanto a eso, a ver con qué equipo puntualmente, usted sí sabe cuántas máquinas o el nombre y todo esto que me ha comentado, y si se acuerda del primer cliente, como Imprenta Las Mercedes, que usted diga, ya oficialmente fue el que primero dijo, sí, vamos a hacer un trabajo con ustedes, porque ya había como avanzado lo de tener, digamos, el negocio, pero ya en su parte como más profesional, ya mandaba el agua usted solo. Sí, digamos cuando ya estoy yo solo,
estamos, Imprenta Grecia estaba arriba y yo abajo, digamos en el local es una parte de arriba y yo en la otra parte de abajo. Allí iniciamos con tienda. Raúl Vegas ha sido un pilar para nosotros siempre, porque todavía estamos y todavía ellos nos dan los trabajos. Ya después nacieron Tienda El Huracán, que fueron una cadena de tiendas que llegaron a Grecia y a nivel país también, porque tenían en muchos lugares. También tenemos la cadena de tiendas Confiticos, que eran de unos hermanos que vendían jocotes en el colegio León Cortés Castro, y se pusieron a vender confites, y ellos nos daban y nosotros les hacíamos las cajas. Las cajas se formaban. Yo tenía un equipo en mi casa que lo manejaba mi esposa, y eran mujeres y sobrinos, sobrinas, que unos pegaban, otros cerraban el costado, otros cerraban la parte del fondo, y otros contaban y otros empacaban. Era un trabajo porque eran 40, 50 mil cajas por pedido, y había que hacerlas así como en tiempo récord, porque había que vender. Era la locura, digámoslo así, y era la venta. Ya luego iniciamos con una máquina Core, que es de 4 tamaños carta a la vez. Eso es lo que llamamos medio pliego. Eso es lo que se llama, como para que la gente entienda, es los trabajos de las fiestas, los programas de las fiestas. A ese tamaño ya nosotros lo teníamos imprimiendo ya aquí en Grecia. Por una de las cosas de bendición, por un amigo de San José me dijo que estaban vendiendo una máquina por allá en Guadalupe, en Altos de Guadalupe. Yo fui a verla y estaba recién llegada ahí. Era como un depósito, y ahí la compré, me la traje, y entonces todo lo que yo hacía en San José, que ya habíamos agarrado a Pinturas Prosol, se le hacían 4 tipos de etiquetas, y cada etiqueta eran 15,000, que eran de galón, de cuarto, de cubetas, y de una que era más pequeñita para como litros eran. Entonces se le hacían de 15,000 etiquetas para arriba. Pinturas Prosol ha sido uno también de los que siempre, y aún ahora le hacemos ahí sus trabajitos con Filander Solano. Empezamos con esa máquina Core, y empezamos a salir adelante con trabajos de los hoteles de Jacó, Parrita, Quepos, Manuel Antonio, con brochures, con pancartas, con hojas carta, con todo, con sobres membretados. Se hacía una gran cantidad de trabajo para esa zona también. Se vendía mucho, y como teníamos la máquina, entonces era más de producir. No teníamos que ir como otras empresas que tienen ya que ir a subcontratar. Ya lo hacíamos nosotros. Entonces ahí seguimos, continuamos con la labor de impresión de unas hojas que la Caja Costarricense de Seguro Social hacía aquí en el Hospital San Francisco de Asís, que eran unas hojas en un cartón que se le llama Manila. Ese es el que se usa para los polacos. El papelito ese, el cartoncito ese amarillo, que se usa para que ellos anden vendiendo su polaqueada. Se hacían en el tamaño grande. Entonces ya las podíamos hacer nosotros, ya no había que ir. Y así sucesivamente continuamos con
con el proceso de ver lo que seguía, entonces seguía serigrafía. Bueno, vámonos a los bolsos de las agencias de viajes, a los bultos de los muchachos, llaveros, lapiceros que la gente ocupaba para actividades, digamos Copegrecia, que también ha sido uno de los pilares. Con Copegrecia sucedió algo muy bonito, a la vez triste y bonito, porque para el incendio de Copegrecia, yo trabajé ahí desde el 78 al 90, creo que fue, si no me equivoco. Y cuando el incendio, nosotros estábamos en la esquina opuesta de Copegrecia, antigua Nochebuena, al frente. Y entonces había que ir porque todos esos edificios ahí, las casas que habían, todas eran así viejas y con mucho peligro, incluso donde estábamos nosotros. Al día siguiente, 2 días después del incendio, yo me fui y le hice una carta al Consejo de Administración en ese momento, que lo que necesitaran, con dinero o sin dinero, como dice la canción, que contaran con el apoyo de Imprenta Las Mercedes, para que ellos pudieran imprimir. Si había dinero o no había dinero, eso era lo que menos importaba, sino suplir con lo que se había quemado, con la papelería, que antes era manual todo. Entonces los sellos, los recibos, los reciberos de la gente que iba a depositar y todo eso. Entonces desde ahí empezamos nosotros a trabajarle a Copegrecia, y ha sido como una unión muy fuerte, porque incluso han llegado personas que le dicen a la persona encargada, póngame el precio y yo lo mantengo, ¿verdad? Con el afán de quitarlo a uno. Pero usted sabe que cuando son cosas así y usted actúa mal, eso no tiene validez ante Dios, no vale. Entonces el respaldo ha sido siempre del Señor y de todos nuestros clientes que han estado por años con nosotros, ¿verdad? Sí, y es sumamente importante eso de decir, ¿verdad? A lo largo de todo ese tiempo, eso ha sido algo muy bonito, muy de estar siendo parte de la comunidad, como usted comentaba. Me gustaría que volvamos un poquito a esos inicios, como decía por ahí, y hablaba incluso en algún momento con mi papá, usted de los pioneros, de los primeros, como me comentaba, traer ese equipo de Estados Unidos, los primeros en Grecia y todo esto. Haciendo memoria, ¿cuáles son tal vez de esas circunstancias, esos obstáculos más difíciles que han logrado superar? Porque, digamos, hemos visto un montón de cosas, ya ahora hay cosas digitales, tantas cosas, pero para usted, que usted diga, ¿qué reto, esto sí me costó superarlo? ¿Qué obstáculo principalmente fue el que tuvo, sobre todo al inicio, que está uno aprendiendo? En el inicio, todo se hacía con linotipo, que son las letras, que son cajas con un sistema de cuadriculado de una madera que es como un Playboy, y ahí venía el abecedario, mayúscula y minúscula, lo que nosotros decimos alto y bajo, los puntos, las comas, todo con lo que usted tiene que escribir. Ahí venía las numeraciones, los espacios, los signos de pregunta, todo. Entonces había que coger un componedor y usted empezar a leer lo que ibas a escribir. Y así a veces se volvía uno rápido, pero si iba muy rápido, pues nada, se equivocaba, y entonces había que desarmar todo. Entonces eso era una de las cosas más difíciles, porque nosotros no fuimos a
a una escuela, o no fuimos a Lina, que con el tiempo ya empezaron a dar formación dual sobre eso, sobre las imprentas y impresión offset y todo. Nosotros tuvimos que aprender ahí, mi suegro y yo. Sobre la marcha todo. Sí, totalmente empírico, ¿verdad? Y yo con la bendición de Dios, de ahí siempre le puse candela a que había que hacer uno las cosas, porque no todo el tiempo se podía mandar a imprimir y mandar a hacer en otro lado, porque había que cobrar por lo que se hizo en fuera y venir y meter un porcentaje más y no, eso no era la idea. Entonces, dar más barato para que la gente siempre llegara ahí por el precio y por el trato que se le daba a las personas. Entonces, se le trataba bien a la gente, se le daba un buen precio y eso fue una de las cosas más difíciles para nosotros, porque había que aprender cómo hacer las cosas y había que tratar bien a la gente para que luego llegara otra vez, porque yo no le iba a llegar y cobrar un ejemplo por un trabajo de 100,000 pesos y que yo literalmente lo estaba ennucando. Y entonces ese cliente se iba y por allá se daba cuenta que valía 20,000, un ejemplo, y esa persona no me iba a llegar ahí nunca más. Y si alguien preguntaba, esa persona iba a decir, no, allá ande Mario es carísimo. Entonces eso tiene que tener mucho cuidado. Tienen que tener, entonces, todas esas cosas se unieron y era una revoltura, y que en ese momento, como era tanto el trabajo, usted escogía, podía decir, aquel carajo le voy a hacer, pero que me dé un mes. Y aquel otro, es que qué va, qué difícil que es. Pero usted tenía demasiado trabajo, había demasiado, o sea, había mucha bonanza y podía uno como seleccionar y dar un poco más rápido a los clientes que eran más potenciales, y los que eran un poco más diferentes se dejaba con un poquito más de tiempo, unos 8 días y otros 15, 22 días, un ejemplo. Pero todo eso fue muy difícil aprenderlo, porque en el caso mío particularmente, yo tenía que atender a la persona, explicarle qué se iba a hacer, qué iba a hacer, llevar las facturas a tributación, porque antes se le ponía un sello blanco a todo el talonario, entonces usted tenía que llevar eso. Y ya después, al tiempito, cambiaron y había que ponerle un código en el pie de la factura, que se lo daban a uno como imprenta. Entonces, todas esas cosas usted tenía que hacerlas para darle un buen servicio al cliente, para que el cliente llegaba y de una vez, tome, aquí está, vaya trabaje, vaya cobre, vaya venda, aquí está su trabajo hecho en imprenta, en ese momento Grecia, ¿va? Que fue la que nosotros, mi suegro y yo, fundamos. Imprenta Grecia fue fundada por nosotros, ¿verdad? Ya después eso se vendió y nosotros seguimos con Imprenta Las Mercedes, pero ha sido una tarea muy dura, muy ardua fue en ese momento, porque le digo, nosotros totalmente empíricos, pero le puedo decir que de las personas que hay en Grecia, nosotros podemos manejar las máquinas, imprimir en offset, imprimir en la Minerva, que es una máquina alemana Heidelberg, imprimir en la Cor, que es una máquina alemana Heidelberg también, y usar la guillotina, que es un factor muy importante, porque si usted hizo el corte mal, echa a perder todo
Sí, que ya estaba todo preparado, sí. Y estábamos hablando la otra vez justamente, sí, de que un mal corte puede ser completamente la pérdida de todo el trabajo. Echa a perder uno todo. Entonces, nos podemos decir, yo puedo decir que las máquinas que se usan en imprenta todavía, todas las manejamos nosotros. No, es decir, si yo tengo un empleado y ese empleado por A o por B no pudo venir, se enfermó, lo que fuera, yo me pongo la gabacha y se pone la 10, la de capitán, y a trabajar, sí, porque sabe, ha pasado por todas las porque yo sé, y entonces si usted viene con un trabajo que me urge para mañana, entonces yo le digo sí, pero si yo no sé hacer nada, entonces ¿qué tengo que decir yo? Ya, y espérate, te aviso para ver quién me lo hace. Sí, estamos hablando para allá involucrar a terceros, que ahorita todo es en la casa, digamos, en el local, sumamente bonito e interesante. Usted me comentaba algo que me gustó muchísimo, Mario, que es formar parte de la comunidad y todo esto que venimos comentando. ¿Hubo algún momento en el que usted ya sintió como que la imprenta Las Mercedes, como que ya realmente comenzó a tener ese apoyo de la comunidad, donde ya usted dice, sí es algo que hace la diferencia, que, o sea, a veces, por ser uno el que está, obviamente, como el director ahí, tiene que ir a esforzarse, pero donde ya usted dice, causé un impacto positivo, ¿verdad? Que ahora consideraría que fue ese, el que sería el de Cope Grecia en su momento, o hay algo más que se le venga a la mente cuando digo eso, el impacto a la comunidad. Fueron muchas cosas, porque sentía uno el apoyo real y verdadero. La gente llegaba, Mario anda almorzando, bueno, ahora vengo, ve. Entonces, ¿por qué? Porque no es que desconfiaban de las otras personas que estaban ahí de ayudantes, sino que confiaban en lo que uno hasta el momento dice y habla, ¿verdad? Porque eso es muy importante. En la parte del negocio usted siempre tiene que ser parejo, ¿verdad? Nunca puede usted decir ni una mentira piadosa, porque de repente al mejor mono se le cae el zapote. Exactamente. Entonces el apoyo fue muy, muy grande. Ya le digo, Cope Grecia, un apoyo mutuo fue algo muy lindo, donde ellos se levantaron como el ave fénix, ¿no? De las cenizas, se levantaron, y nosotros pusimos, yo siento que nosotros pusimos como el hombro ahí, el apoyo, un granito de arena, ¿verdad? Un granito nomás, porque es una empresa muy consolidada, ¿no? Pero al nosotros llegar y formar la parte de ese momento, llegar, tomar la decisión de ir al consejo, ir y decir, ir a pedir, a ofrecer, a dar sin dinero, con dinero, como fuera, eso fue muy importante. También Cooperativa Victoria, mucho apoyo tuve de ellos. Pinturas Prosol, como le dije antes, Importaciones Vega, muchos clientes que ya a través del tiempo, por razones que a veces uno comete errores y es muy permisivo en el accionar de otras personas, entonces salen otros ramales. Digamos, de nosotros salió Imprenta Grecia, de nosotros salió Impresios Griegos, y de nosotros también salió Imprenta Mili, que fue la primera que salió de nosotros, de la formación de Imprenta Grecia, como Dawe y Mario, digámoslo así. Se fue muy permisivo en muchas cosas. Entonces todas esas personas, todas esas empresas fueron avasalladas por la competencia desleal, y entonces a veces se hacían precios totalmente ridículos, porque el comprar el papel se lo pueden vender a usted al mismo precio que a mí, que yo soy con años de estar trabajando en imprenta.
no hay así como un descuento grandísimo, no, porque el traer papel de diferentes molinos como Brasil, como Canadá, como Estados Unidos, como Colombia, todo eso implica tener mucho capital y entonces no se puede así como que te voy a dar un descuento muy grande, no. Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Entonces, en ese caso había y hay una competencia desleal. Y si digamos, se sabía o se conocía de que yo participaba en X licitación, entonces había que tirar hacia abajo. Sí, todo eso también. El lado positivo es que la gente va viendo como quién realmente es, ¿verdad? El que va haciendo las cosas bien, que va haciendo ese aporte a la comunidad y con eso se ha tenido el chance de poder hacer mucha diferencia. Hablábamos en algún punto que ya no se imprime con esos bloques que estábamos comentando al inicio. Ya ahora la tecnología cambió un montón. Oh, sí. Entonces, cuénteme un poquito de ese cambio que ha sido desde lo que usted comenzó a con lo que ya hoy estamos viendo en las máquinas y la parte digital y todo eso, porque o sea, nadie mejor que usted puede hablar de ese cambio. Sí, fíjense que eso fue muy, muy difícil porque inicialmente empezamos con alguien que hacía artes en San José, ¿verdad? El arte gráfica del logo de tal empresa. Entonces había que ir a San José con el papelito que nos dio el cliente y llevarlo a que nos hicieran unas facturas. Había que ir a un fotograbado Cabezas que está en San José todavía, pero antes estaba ahí por la caja, y sacar las planchas de cartón. Eran como decir lo de esténciles de los exámenes, pero eso era una planchita de cartón que aguantaba, por decirte algo, dependiendo del toner, aguantaba 3.000, 4.000 tiros, pero por lo general se hacían para 500 o 1.000 porque eran para facturas. Luego de eso empezamos a comprarnos la máquina para estas planchas y meter lo que es la Mac, una computadora Mac para artes gráficas y un diseñador. Entonces ya teníamos el diseñador, la Mac y la plancha, la máquina para las planchas de cartón. Entonces ya no teníamos que ir a San José, solo que traer el papel. Y entonces empezamos y sí, todo genial. Empezó a salir lo que es la impresión offset, que se tira la plancha de cartón, se mete la máquina y se pone a rodar y usted tira. Ahí tiene un contador donde va a decir cuántos tiros, 300, 500, 1.000, 3.000. Y dele. Nada más usted alimenta la máquina con el papel, que lo jala por el aire y lo lleva hasta imprimirlo y lo tira a una bandeja de salida. Eso es lo que se llama impresión offset, ¿verdad? Pero siempre había que pasarla por la máquina Heidelberg, que era la que yo tengo. En 1950 le celebraron el centenario, ¿verdad? Imagínense, está un poquito viejita. Un poquillo de años ya que han pasado por ahí, sí, una cantidad de orillas. Todavía está ahí, todavía la chineamos, la cuidamos, la limpiamos, la aceitamos y ahí está. Ella está todavía dándole parejo. Sí, algo que quería que me comentara un poco es, bueno, más o menos como para el 2000 o ya el asunto cuando ahora reciente se hace un gran cambio a lo que es la facturación digital, hay un gran impacto también en esa parte. Entonces, ¿cómo vivió eso? Porque ese cambio también, más allá de muchísimas cosas, de verdad, eso de la computadora o lo otro, ese asunto, el gran margen de ganancia que tal vez tenían lo que era hacer recibos y las facturas, eso genera también un gran impacto, tal vez en ese caso negativo para ustedes, o cómo lo vivieron. Oh, sí, claro, eso fue en la facturación electrónica, fue un impacto grandísimo, porque primero el error que el gobierno cometió
de dar libre, por decirle algo, si usted sabía de computación, usted hacía el programa y usted lo vendía. Y por allá salía otro y lo vendía. Inicialmente eran como en 100,000 colones que se vendía el programa. Pero ya lo último, como un año, 2 años después, se vendía como a 5,000 pesos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hacía. Entonces yo siempre dije, ¿por qué el gobierno no dijo? Bueno, en Grecia estaba fulano y fulano. Entonces ellos se van a encargar de Grecia, Sarchí, Naranjo, Poás. Ellos van a hacer las facturas para todos los clientes de eso. Los de Alajuela, hay tantas imprentas. Pero no, el gobierno dejó a la libre eso. Y entonces se prostituyó, digámoslo así, todo lo que fue la facturación electrónica. Entonces todo el mundo hacía y todo el mundo hace. Hay mucha gente que ya se quitó porque ya no es negocio, ¿verdad? Entonces, a la hora de nosotros, en la producción, venderle a una gasolinera Costanera Sur 3,000 bloques de facturas para su venta de gasolina, ya llegamos a vender cero, a venderle cero. O sea, fue un impacto tremendo. Eso fue demasiado duro para nosotros, como empresarios, como dueños de imprenta, porque ahora sí que vamos a hacer. Y entonces nadie nos explicó esto y no hubo un gobierno que dijera así, tributación, vamos a ayudarles a estos, o no. Ahí se quiso hacer un grupo para formar como una cooperativa, pero tampoco no sirvió porque sí, no es algo como que hay un colegio que va a regular precios y todo eso, sino que es prácticamente, como es usted, por la libre. Se dio a la libre, y entonces ese fue el gran problema. Y entonces cuando nosotros vendíamos tal cantidad de facturas y ya después no vender, entonces se fue eliminando personal, se fue eliminando las horas extras que se trabajaban, y se fue eliminando todo fue cayendo. Y ya cuando nos cae la dichosa pandemia, fue algo lo que faltaba para hundir el barco, como dicen. Híjole. Pero por la gracia de Dios, ahí teníamos un guardadito y empezamos a trabajar con los empleados, con unos sí, otros no, los más importantes. Si se había que entregar algo, yo lo iba a entregar. Si se vendía algo, muy poco, pero entonces ahí empezamos a salir, y empezó lo de la impresión digital, ¿verdad? Que impresión digital es aquella persona que hace empanadas, hace empanaditas de piña, y entonces quiere ponerle un sticker a la cajita plástica. Entonces eso salió un montón. O sea, esos negocios brotaron. Los emprendimientos en pandemia había que buscar alguna forma, y eso fue lo que les ayudó a sobresalir ahí. Nos ayudó a sostener, ¿verdad? Y ya después la gente empezó otra vez a salir. Todo lo que fue en la parte del Pacífico, todo eso cayó. Algunos hoteles quedaron y todavía están, pero muy poco, casi nada, porque todo se fue al suelo, ¿verdad? Entonces empezó la impresión digital, y de ahí nosotros empezamos a vender, porque aquel negocio que hacía, por decirte algo, 5,000 volantes para una Día de la Madre, Día del Padre, cosas así, la Raúl Vega tiene la confianza, la misma Copa Grecia para motivar el ahorro, ya hacían
20 o 50 fichas, pero ya era algo que entraba. Sí, de nada. Cambió de hacer de 500 o 3000 a 20. Sí, sumamente importante. Usted comentó al inicio algo que me gustaría, por supuesto, dar ahí un poquito más de profundidad acerca del nombre. Obviamente, quiero que me cuente un poquito más acerca de por qué usted puso Las Mercedes, un poquito más de profundidad, y si hay como alguna historia personal, porque yo sé que ya eso puede ser en referencia a, pero por qué usted dice, bueno, ese es el nombre ideal. ¿Hay alguna situación que dijera puntualmente, he sido muy devoto a la Virgen, o qué lleva a eso, Mario? Digamos, en algún momento de mi vida, yo, ¿cómo le digo? Caí en el alcoholismo, ¿verdad? No era tantísimo con problemas y eso, pero sí lo tenía y sí me declaro enfermo alcohólico, ¿verdad? Entonces, en algún momento yo tomé una decisión de cero alcohol y yo pedí ayuda porque con mis fuerzas yo no iba a poder. Entonces yo tomé la decisión, ¿verdad? Como dice uno, le puse el pecho a las balas y aquí estoy. Pero, Señor, Madre Santísima, sin la ayuda de ustedes, yo no puedo. Entonces ahí empezamos a salir otra vez adelante, a salir yo de las personas nocivas. El Señor me sacó de todo el fango que yo andaba. De andar con gente que tal vez no era lo más ideal y más beneficioso incluso para usted, para su familia, y creo que todos en algún punto tenemos que entender, ¿verdad? A veces que los tiempos de mucho dinero, a veces no específicamente quiere decir que uno atrae a personas que son como bien alineadas, ¿verdad? Como siempre comentamos. Me gustaría cambiar un poquito el tema a el punto de decir, bueno, ¿tiene cuántos años ya técnicamente de estar dándole a esto, hacer un número más o menos? Ya, digamos, son 28 años, una cosa así. Casi 30 años, pongámosle Sí. un número, porque eso es más el tiempo con su suegro y todo el... Sí, por ahí de unos 34 años. Imagínense, eso no es cualquier patas vueltas, conmigo yo, ¿verdad? Entonces, para poder tener tanto tiempo, pues tiene que haber un porqué. Realmente aquí hay cosas que usted disfruta hacer. Entonces, a la hora que usted le lleva un trabajo, los trabajos que le llevan ahí a que pueda hacer, ¿qué es lo que usted más disfruta imprimir? ¿Hay algún tipo de trabajo, algo que usted diga, realmente le gusta hacer ese tipo de trabajo? Porque no todos los trabajos usted realmente dice, me encanta imprimir facturas. Puede que haya algo que sí le gusta, trabajar más con eso, pero a lo largo de todo ese tiempo, ¿qué es lo como que más le ha gustado hacer? A mí lo que mucho me ha llamado la atención es el hacer los recordatorios de las personas, porque eso tiene un valor muy, muy grande, y la persona llega y se conmueve, tal vez alguna persona conocida, muy conocida, familiar, lo que sea, y hay un momento de regocijamiento ahí que nos lleva a uno a ponerse en el lugar de ellos. Entonces empieza uno a interactuar con aquella persona, y cuando usted está en las cosas de Dios, cuando usted está metido con nuestra Madre Santísima, con Jesús, usted encuentra aquellas palabras para decirle a aquella persona doliente, y es muy lindo. Eso es algo muy, muy hermoso, porque entonces la gente viene un poco triste tal vez, y usted puede, en ese momento el Espíritu Santo le dio ese poder de palabra, y usted habló con propiedad con aquella persona, y son muchas las historias que se han vivido acerca de eso. También los programas de turno, porque cada programa de turno de una localidad o la otra tienen su loguito, su empresa,
patrocinio de 30, 40, 50 lugares, ¿verdad? Empresas o negocios que van a patrocinar digamos ahora para la Virgen de los Ángeles de Rincón de Arias. Ellos siempre están con nosotros y ahí es una cosa como ya como familiar. Entonces ya la persona viene, y si no viene esa, terminó la junta ella, ya viene otra junta, entonces lo recomiendan a uno y ahí vamos. Eso también es muy hermoso hacer esos programas, porque uno ve la ayuda del pueblo para la iglesia, para la comunidad, porque a veces son programas para el santo, ¿verdad? Digamos como Santo Padre Pío en Tacares, en la Mercedes de Grecia. Pero a veces son para actividades culturales o actividades de bien social, o actividades de una señora que tiene una casita ya casi cayéndose y el techo está muy mal, entonces ahí le van a hacer una actividad. Entonces nos piden hacer un programita, un afichito, y a veces colaboramos de esa forma, o colaboramos también con dinero para comprar algún poco de zinc o lo que sea, ¿no? Si la persona así nos lo solicita. Pero sí, son muchos los trabajos que a mí me gusta. Ya le digo, yo los hago en una máquina, los paso a la otra y los paso a la otra para compaginarlos, porque tiene que ser el blanco, el papel amarillo, el papel celeste, y todos tienen que ir con el mismo número, del 01 al 500, el blanco, el amarillo y el celeste. Todo un arte esa parte eso, de ponerle esas cosas, ¿verdad? Y también a la hora de acomodar, eso se llama compaginar. Y entonces cuando usted compagina y a la hora de acomodar el trabajo, porque si no un renglón le va a quedar distorsionado con los de las copias. Entonces cuando usted llega a vender algo y ojalá una lista de verduras, y arriba decía chayote y en la otra dice coliflor, y ahí entonces ¿qué fue lo que vendió? ¿Verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Todas esas cosas, y los colores también, porque a veces se hacen trabajos a full color, la mayoría, y entonces usted tiene que dejarlos esos. Bien bonitos. Sí, es lo que justamente la calidad iba a comentarle. Para mí, después, bueno, ya mi papá y por supuesto ya toda esta lo que era el podcast y todo esto ha sido parte también de la gran ayuda que he tenido de Imprenta Las Mercedes también. Pues eso es lo que al menos yo diría es como ese valor diferenciante, como lo que distingue a Impresiones Las Mercedes, ¿verdad? Que es esa cosa que la competencia no puede, pues ni siquiera a veces uno decir no puede volar porque no sabe cómo. Entonces tal vez es esa filosofía, ese sello muy particular, que es, ¿verdad?, la calidad, el preocuparse por la gente, el hacer un trabajo bien hecho. Hablamos inclusive en algún momento, Mario, de que, ¿verdad?, hay que ver, bueno, eso es un error que pasó por circunstancias dentro del negocio. Al cliente incluso no se le cobra de más o no se le cobra por ese error que pasó dentro de la empresa, ¿verdad? Entonces chinean mucho al cliente, realmente cuidan mucho, ¿verdad? Como decía mi papá ahí, la gallinita de los huevos de oro, porque son los que siempre están volviendo, y la calidad es meramente lo que va. ¿Diría usted que es correcto lo que estoy comentando? ¿O cómo definiría usted esa filosofía? Porque ahí va alineado con valores, con la parte de la fe. ¿Qué más puede decir a la gente que es como ese valor diferenciante que a lo largo del tiempo usted, porque es su visión, ha seguido manteniendo y se enfoca en decir a la gente, bueno, esto es como nosotros trabajamos, esto es lo que representa Impresiones Las Mercedes hoy en día? Sí, para nosotros eso es muy, muy importante, porque desde el momento que llega el cliente con una hoja de cuaderno ahí con un poco de letras, desde ese momento se hace el arte, y nosotros tenemos una cosa, nosotros hacemos el arte, no se cobra, en todo lugar se cobra, y a veces le cobran carísimo, pero nosotros no lo cobramos, pero no se lo damos al cliente, ¿me entiende?
El diseño como tal es parte de lo que a ustedes les gusta regalarle al cliente para que quede bonito, sí. pero el archivo final, digamos, la que es si alguien que me escucha es parte de marketing o de lo que es ya alguien que sabe en cuanto a impresión, o el diseñador, el archivo editable, la parte que crea el diseñador, eso sí se queda en las compus de ustedes, eso nunca sale de ahí. Eso no sale, a no ser de que sea una situación muy especial, algún, no sé, cliente muy frecuente, demasiado frecuente, de muchos años, que tal vez necesita algún trabajo de esa índole y entonces se le hace y se le da. Entonces no se le cobra realmente, siempre y cuando sea un trabajo pequeño, ¿verdad? Porque tampoco se va a gastar usted horas y horas y horas y después todo tiene su valor. Lo más importante en eso es, cuando usted hace un trabajo, es hacerlo bien, que quede bien, no hacerlo como el diseñador o a mí me guste, no, hacerlo, leerle la idea al cliente y hacerlo como el cliente quiere, que se le hace, se le manda. Ahora, sí, que se verifica. Yo ya he estado en esos zapatos, entonces puedo confirmar eso. Les encanta y es asegurarse, es como, ok, ese es el diseño, esto es lo que usted realmente quiere para tener, como decimos en comunicación, esa retroalimentación. Está seguro, ¿verdad? Ya no nos vamos a meter en algún cambio extra o algo, eso es lo que queda al final, ok, eso es lo que va. Y creo que también eso es bonito, por saber de que no es simplemente sacar el dinero a la persona, sino que, como dice usted, es hacer el trabajo de la mejor manera y que él quede contento, porque sí, es cubrir esa necesidad bien. Es muy importante que la persona, que si yo le hago un trabajo a usted se vaya contento, se vaya agradecido y se vaya con un buen precio, ¿verdad? Porque no se trata tampoco de abusar de que yo estoy viendo que a usted le gustó y ahora sí, pum, le voy a cobrar. No, porque eso es de mala manera y eso se nos devuelve luego, como el karma, como dicen, ¿verdad? Sí, verdad, todo lo que entonces no hace mal. Ya honestamente, si cometemos el error de poner una palabra donde no va, un color que no quedó bien, es mejor, yo prefiero mejor perder el trabajo y que se me iba a ganar, por decirle algo, 20,000 y haciendo el trabajo otra vez y apenas me gané 5, pero el cliente se fue contento. ¿Por qué? Porque ese cliente después llega y dice, vea lo que hicieron por allá, me lo hicieron donde Mario, en la imprenta Las Mercedes, vea qué calidad, entonces me va a mandar más clientes. El boca oreja, como siempre decimos, sí, ¿verdad? Sí, entonces eso es muy importante. Y también darle la parte al cliente, que si viene y reclama de una forma irada, yo no voy a salirle con una mala crianza y decir, no, lleves eso y yo no le hago nada. No, porque esa persona se va, como le digo, pero usted pierde un montón. Uno como comerciante siempre tiene que chinear al cliente, ya sea ahí que le pagaron hacer 100 tarjetas o que le pagaron hacer 200 blocs de facturas, un ejemplo. El cliente es cliente y ahora el cliente hay que cuidarlo, y antes nosotros escogíamos en cierto modo el cliente o le dábamos más tiempo, ahora no, ahora el que llegue se le hace igual y se le trata. Hay algunos que tienen su preferencia y son un poco difíciles también, entonces hay que saber. Nunca falta que llegue alguien ya como yo, que ocupo esto y de una vez a lo que venimos. Sí, pero bueno, sí. Y también es parte de todo eso, uno en el mercado le toca, imagino, que lidiar con eso. Digamos, con las tesinas o las tesis de los muchachos, las personas que estudian y eso, a veces llegan y de un día para otro la quieren. ¿Ve? Entonces, ok, sí se puede de un día para otro, pero entonces tiene un valor diferente. ¿Por qué? Porque ya implica... la urgencia, ya es algo distinto. Levantar el texto hay que hacerlo en San José, solo en San José lo hacen. Entonces ya se implica ir a San José.
Entonces ya hay que cobrar un poco más de lo que realmente uno cobra, porque si no, ¿dónde está el chiste? Sí, el escenario ahí es muy particular para algo que es como urgente, que no es el escenario de manera regular. Hablamos ahora un poco del cambio, todo lo que ha venido dándose en esto, y en esta era digital, sobre todo me interesa un poquito, no tanto en cambio de máquinas y eso, porque al final de cuentas eso uno de alguna u otra manera va solventando, pero en la mentalidad, en el asunto de la visión que has tenido usted, ¿qué ha hecho para poder mantenerse relevante y adaptarse sin perder esa esencia de lo que es de usted y la visión que tiene? Sí, para nosotros eso es muy importante, y seguir trabajando de la mejor manera. No importa cuántas cosas nuevas vengan, entonces vamos a ver cómo las podemos hacer. Vamos a ver cómo le podemos ganar a eso, porque necesitamos ese cliente es potencial, puede ser potencial, y necesitamos agarrarlo, darle el trabajo como él lo quiere. Entonces es una lucha, yo diría, de todos los días, y en este negocio que nosotros estamos, siempre está uno para aprender. Nadie puede decir que ya lo sé todo, soy el papá de los tomates. No, uno tiene que tener, porque hasta la persona más humilde puede llegar y darle una lección a uno, ¿verdad? De que no sabe nada, pero mire lo que me está diciendo, mire por donde me está mandando, como dice uno. Entonces eso es lo importante, seguir uno pensando que tenemos que ir día a día. No importa que las cosas cambien, no importa que tengamos máquinas o que los otros tienen máquinas de imprimir lonas, y eso es otro asunto que es un poco delicado, porque el tener una máquina para imprimir lonas significa que usted tiene que tener un buen volumen de venta, porque si no las máquinas se van deteriorando, y estar 1 o 2 días paradas. Entonces a veces eso es mejor subcontratar. Sí, ya eso es meramente cómo funciona mejor el negocio en esas partes. Y eso es, como dice usted, entonces principalmente el hecho de decir, ¿verdad? El adaptarse, el buscar alguna forma para ser resiliente en ese asunto, de decir, bueno, y esto encontremos una solución ahí alterna o alguna manera. Bien interesante y muy, muy importante. Ahora, usted me hablaba en algún punto al inicio de esa experiencia tan bonita, que por lo menos para mí, y bueno, ahí hay algunos libros, algunas cosas que siempre trato como de ir como entendiendo, que una empresa no es simplemente el origen, el único, la única razón para una empresa de existir, no solamente generar ganancias, ¿verdad? Entonces es esa contribución muy bonita a la comunidad. Entonces hábleme un poquito ya y más a profundidad de lo que usted en algún momento tal vez me comentó, de la manera en que usted busca retribuir ese apoyo durante todos esos años a la comunidad, a veces no solamente específicamente en Grecia inclusive. Entonces yo entiendo el asunto de lo que la hace la mano derecha, que no tenga que verlo la mano izquierda, pero en eso sí me parece que es algo muy bonito a compartir, porque es hacer la diferencia en un mundo donde a veces es demasiado, ¿verdad?, simplemente la competencia, y no se ve tanto la humanidad o ese cambio que podemos aportar. Por lo menos no le va a resolver la vida a las personas, pero como dice usted, hacer ese granito de arena, decir, tal vez en una Navidad, en algún aspecto en la parte social, que es lo que me gustó muchísimo y conecté muchísimo con esa parte, porque me identifico con eso, decir, no todo es simplemente plata. Entonces, expándeme un poquito en eso, cuéntame un poquito de cómo nace un poquito más, y me recuerda tal vez, cuál fue tal vez el evento social más reciente, porque me imagino que ya si es algo regular hay bastantes. Entonces, coméntame un poquito lo de la causa social, ahora sí. Bueno, nosotros iniciamos, le puedo decir que iniciamos con eso en el terremoto de Cinchona, ¿verdad? Porque en algún momento nosotros tuvimos una propiedad ya en Sarapiquí, y a menudo íbamos. En ese terremoto de Cinchona nosotros íbamos para allá el 8, y mi esposa cumple años el 11, y ese 8 íbamos para allá, y por las cosas de la vida, porque a veces uno no entiende lo que el Señor hace, pero siempre es bueno
el Señor siempre es bueno con uno. Nosotros no llegamos a esa sodita que literalmente se fue solo, de esa familia solo quedó la mamá de las niñas y la esposa que andaba en Alajuela comprando sus cosas. Nosotros hubiéramos estado ahí, pero si no hubiera sido por la intervención del Señor, que me mandó un cliente, bueno, muchas cosas que pasaron, nosotros nos hubiéramos ido a las 12 de mediodía y a la 1, antes de la 1, bueno, para el terremoto hubiéramos estado ahí, almorzando. Entonces, en ese momento, siempre nos fuimos por Surquí, dimos vuelta. Y de ahí salió a empezar a hacer cuadernos con la máquina Core, Heidelberg. Entonces se hacían y se hacía una portada X y se empezó a solicitar algunos familiares y eso que nos regalaron artículos de la escuela y se hacían paquetes y nos íbamos para allá arriba, Vara Blanca, lo que quedó de Cinchona, todo ese lugar ahí en Poás se llevó paquetes de cuadernos. Ahí empezamos nosotros y se lo ofrecimos al Señor y el Señor empezó a llenarnos de casos de personas que necesitaban comida, que necesitaban medicina, que necesitaban dinero para ir a la cita, para ir a San José, pero todo salía y en ese momento había mucha bonanza. Entonces nosotros lo hacíamos como empresa. Entonces nosotros lo hacíamos como un diezmo anual. Empezamos a coger niños del lado de Chiroles, Talamanca, unos amigos de Home Creek, unos suizos. Ahí íbamos y ahí en las cabinas de ellos tenían un salón, ahí nos reuníamos en diciembre, les llevábamos de todo, hasta iba el finado Willy el payaso a las pintacaritas con su esposa. Así fue por varios años y ya después continuamos con el Club de Leones de Naranjo y nos daban 2 familias para diciembre. Se iba, si visitaba a la familia que quieren, a veces era papá, mamá y 3 niños. Y si los 3 niños querían bicicleta, se les conseguía la bicicleta, a como diera lugar. Y se hizo también por como 3 años. Y ya después empezamos cuando la pandemia llegó, la pandemia nos dio un giro inesperado, porque la gente, como dijo el Señor, denle de comer a mi pueblo, ¿verdad? Que mi pueblo tiene hambre. Señor, pero ¿cómo le voy a dar de comer a tu pueblo? Yo, que soy un simple pecador, ¿y cómo le doy si no tengo nomás para mis empleados? Era una situación económica muy, muy limitante y había que hacerle muchos números a lo que había. Bueno, ya, y usted todo lo puede. Y empezaron a llegar gente que todavía no conozco, no la conocí, me dejaban bolsas de diarios y empezamos a ir a buscar a las personas. Otros nos avisaban que por allá hay una familia con COVID. Nos íbamos, tocábamos la puerta y dejábamos la bolsa en el pie de la puerta. La gente salía, entonces le hacíamos reverencia al Señor y que Él lo había mandado. Y vámonos. Tratábamos de no arriesgarnos, mi esposa y yo. Y así, sucesivamente, toda la pandemia, casi toda la pandemia, había gente que ya yo le solicitaba
en el mercado y simplemente me decían, no me deje fuera de lo que ustedes hacen, por favor. Si ocupan verduras, huevos, pollo, pescado, me avisan. Y así continuamos ayudándole a muchas personas que todavía no tenían trabajo, no había. Y ya cuando empezó la situación a mejorar, la gente ya trabajando y todo eso, ya el Señor nos quitó de ahí. Pero fue algo, una etapa a nivel país y a nivel de la sociedad sumamente difícil. Y eso es lo que es muy bonito, Mario, el hecho de decir, ven a las personas, no solamente, ¿verdad? Somos una lista de nombres ahí, sino que más bien hay mucho más para compartir, para hacer las cosas. Y qué bonito eso de decir, ¿verdad? Puedo hacer la diferencia, tal vez no a todos, pero a una familia, algo, usted hace eso hoy. Y a veces, en todos los aspectos que puedo conocer, es más bonito. Siente uno que más bien al dar a los demás, al servir a los demás, al ayudar, a hacer lo mejor que uno puede, más bien es algo como hasta idea egoísta. Me hace sentir más bien el dar, el ver el impacto positivo, que lo que hago al recibir, el pedir, el, ¿verdad? Ser alguien que quita. Entonces, amigo, amiga, si usted que me escucha en algún punto, o en este caso me ve, ¿verdad? Sería sumamente bonito que eso no tiene que ponerse a ser, ¿verdad?, una persona que hace un montón de cosas, sino impacte de manera positiva a su familia primero, la comunidad, alguien que vaya a ocupar, que eso es lo bonito, que sea como una cadena de cosas positivas. Y creo que eso es lo que quería resaltar justamente, Mario, que apenas me contó esas cosas, yo dije, eso tiene que pasar por este podcast porque es parte de esa idea, esos valores, esa visión de que realmente uno no está solo aquí, al éxito no se llega solo. Meramente mi contexto, mi idea, para ir poniéndole como ya un cierre a esto, porque también digo, el tiempo, el del amigo, el suyo, por supuesto, el cansancio después de un día de trabajo y todo, me gustaría que pudiera como pensar un poquito acerca de, ya que hablamos de una imprenta, ya que hablamos de imprimir tantos mensajes, tantas cosas, si usted tuviera la oportunidad de dar un mensaje grabado en cada impresión que hace de todos los trabajos, que le dieran ese chance, ¿verdad? ¿Qué le gustaría que dijera ese mensaje siempre? Bueno, ahora como está todo tan confuso, todo tan enredado, yo lo que pondría en ese mensaje es que busquen de Dios primeramente, ¿verdad? Porque todo lo que esto que les cuento y que nosotros hemos logrado con la ayuda de muchas personas, que ya al continuar mi negocio no era tan rentable ya, ¿verdad? Pero no puedo decir que el Señor me dejó solo, no, siempre estuvo ahí, siempre ha estado. Entonces se solicita la ayuda de personas, empresas, que yo tal vez le digo, mire, es que necesito, me dice, qué dicha, Marito, que vino usted a pedirme, porque yo desde hace días estoy con ganas de hacerlo, retribuirle algo a la comunidad. Dice, pero si yo me pongo a hacerlo aquí, entonces se me hacen la fila de gente. Y lógico, tiene razón. Entonces, como esa persona que me dijo eso, hay muchos que nos han ayudado y siempre lo que nosotros decimos es, Señor, que esa persona caiga en gracia tuya de lo que le vamos a solicitar, a pedir una colaboración X. Y hasta ahorita yo no he recibido un no, porque siempre ponemos al Señor primero. Entonces, ese mensaje yo diría que el Señor siempre tiene que ir de primero, porque Él es el dueño de todo. Él tiene ese cheque en blanco para usted, pero usted tiene que pedirlo, ganárselo. A Dios rogando y con el mazo dando, ¿verdad? Sí. Porque no tampoco, ni un extremo ni otro, tampoco solamente jugar de siempre buen samaritano, sino hay que, como digo yo, hay que participar en su propio rescate, a veces. Sí, pero es que el Señor nos da el discernimiento, porque a veces han llegado personas a solicitar. Sí, cuando sí, cuando no. A veces yo le digo, Señor,
si esto es tuyo, que todo fluya, ¿verdad? Si X persona me llegó a pedir, entonces yo le digo, sí, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero es una persona que se ha metido con los colombianos y que debe dinero y que ha pedido y que se ha desordenado. O sea, hay un contexto. Entonces es algo diferente. Entonces yo le digo, Señor, si aquí tenemos que ayudar, que sea tu mano la que se mueva. Y vieras que muchas veces no se mueve nada. Y ya no es, y para también comentar esto, ya no es algo como que sea por traba suya o porque no quiso, sino porque son circunstancias que la misma vida, Dios, el universo, quien sea que la persona que nos escuche crea o tenga esa idea, ya es algo que a veces usted dice, ya sale de mi control, ya no es porque usted quiere hacer un daño o no quiere ayudar. Sumamente bonito eso, Mario, que de verdad, amigo, sea eso algo que para muchas personas hoy en día puede ser un mensaje, a veces no se puede salvar a todos, pero con que uno de ahí tal vez, ¿verdad?, se pueda dar alguna cosita, alguna situación que uno pueda colaborar, eso es muy, muy beneficioso. Fíjese, te voy a contar ya lo último para ya ir cerrando. Tenemos 3 años de manejar hacia Talamanca, San Vicente de Talamanca, y vienen ahí 5 o 6 comunidades. Estamos hablando de que se recogen para 200 y resto de niños. Juguetes, ropa nueva, ropa usada, en buena calidad, porque siempre he pedido eso, que la gente no sea tan mísera que si aquello que va a votar me lo dan a mí. Si usted va a donar o va a hacer algún bien, hágalo bien, de verdad. Sí, con bien y con amor. Y entonces parece mentira, pero ya un día de esos ando recogiendo una ropa de una tienda que, por decirte algo, tal vez que la ponen en la ventana y le pegó el sol, entonces se descolorea, pero con su etiqueta y todo me dieron un poco de ropa para este año, ¿verdad? Ya estamos, eso es lo que ya está planeando. Sí, ya estamos recogiendo. Y porque el Señor es el que mueve todo, ¿verdad? La gente ya me dice, no se olvide de que tiene mis jugos, 200 jugos. Y que ya le hace un aporte de manera galletas, constante. El otro, las galletas del almacén, del supermercado, viene y me dice las galletas. El otro me dice, tome para el transporte, ¿verdad? Y entonces todo eso se hace con todo el amor del mundo, se le lleva a esas personas y usted no tiene idea lo gratificante que es eso, lo hermoso que es ver ustedes esos niños que a veces van fatal de vestidos y sin bañar y indígenas completamente y se van con sus bolas, con sus juguetes, con su ropa. Sí, ya hay es una felicidad, eso es una felicidad y eso es lo que nos llena. Tomamos algunas fotos, algunos videitos para que la gente que dona, la gente que nos da, que aquella persona que nos dice, Mario, aquí tengo 5 paquetes de galletas y 5 paquetes de confites, pase por eso. Sí, para que la gente vea también que es como, no es que se da mal uso también a eso, ¿verdad? Que no, eso, aquí está, todo se entrega, todo es, como dicen, ¿verdad? Por ley, como se tiene que hacer. Sí, eso jamás, porque se convertiría uno en una persona que le está quitando al más necesitado, ¿verdad? Y el Señor dice que todo aquel que vea con buenos ojos a uno de mis pequeños más necesitados, ¿verdad? Que es lo que yo le digo a los que me dan. Él no deja sin retribuir algo. Si usted me da un paquete de galletas, el Señor sabe que usted me dio ese paquete de galletas y Él te va a bendecir. Usted no se va a dar ni cuenta, pero el Señor todo te llega. Va a bendecir. Todo da vuelta. Yo siempre en alguna u otra manera le voy a dar a usted, si usted me ayuda con esto, alguna bendición le llega, alguna situación
¿verdad? Siempre el asunto con eso es, llámele karma, llámele bendición, pero lo que usted da siempre es algo que recibe, y a veces, muchísimas veces más. Y ahora hay una situación que a veces yo le digo a la gente, ¿verdad? Que tenemos que dar con un corazón alegre, un corazón dadivoso, porque el Señor ve eso. Pero si yo llego donde usted y le digo, vea, ya vengo por la ayudita de hoy, este Mario sí que es necio. Sí, como Todos hacer las los cosas años, por salir ahí. Ya eso no nos va a valer. Mejor no me des nada, porque ya eso no va a valer. Siempre tenemos que dar con un corazón dadivoso, con un corazón alegre, con un corazón que usted dio 10,000 y pues puña, pero mañana los voy a ocupar, pero no importa. A esa señora le voy a salvar la tanda para que compre arroz, frijoles y manteca. Sí, ya hace la diferencia y es algo... Y darlo con amor. Porque recuerde que el Señor murió por nosotros y por puro amor. No hay otra explicación. Todo lo dio por amor. Él todo lo dio para nosotros, para salvarnos, para redimirnos y por puro amor. Y es lo que nosotros tratamos de todos los años. Este año creo que vamos para otra comunidad indígena, porque ahí es muy grande y hay mucha necesidad. Sí, ahí las manos nunca sobran y los apoyos nunca son algo que no llega. Sí, nunca están de más. Y también se colabora, digamos, con gente de aquí de Poás, del lado de Cariblanco también, Tapesco, Zarcero, Orotina, Tacares, bueno, de muchos lugares. Y yo quería más que nada darle las gracias, dar las gracias a Dios de que nos ha tenido a nosotros con este negocio durante tantos años, que han pasado un montón de personas que incluso han estado conmigo por ratos para hacer estudio, para estudiar, y ahora son profesionales y ellos dicen, pasé por ahí, patrón, gracias por haberme ayudado. Eso es bonito, eso es gratificante, ¿verdad? Uno no lo hace con ese sentido, pero quiero darle gracias a Dios a todas estas personas que siempre nos han apoyado con sus trabajos, ¿verdad? A los que no nos han apoyado, pues ahí los esperamos para poder servirles con todo el amor, porque es que tenemos que dar eso, es un servicio de amor, no es un servicio de entrega o un servicio de dinero que voy a meter en la cuenta para después comprarme el último carro de modelo, qué sé yo. No, eso no nos lleva a ningún lado, sino es un servicio de amor, que si aquella persona necesitó, mira, necesito que me des unos días para pagar, no te preocupes, ¿verdad? Sí, siempre con esa mentalidad, de esos valores que han venido y que me han ido comentando a lo largo de todo este tiempo. Bueno, aquí, si usted me deja, ni usted ni yo nos callamos nunca hablando del negocio y todos los aprendizajes. No, y todo es esto. que es una gran bendición, es una gran bendición. Voy a ir poniéndole cierre ahí a este episodio. Voy como con las últimas 3 preguntas ya para que no se me canse mucho. Eso se llama Manual del Éxito y ya hemos hablado un montón de cosas. Obviamente usted me ha comentado que no todo es porque fueron a la universidad o han tenido mucho conocimiento, pero hablando de la parte de negocio, que le haya ayudado a usted, no sé, algún libro, algún recurso, algún curso, inclusive algún mentor, alguien que le haya ayudado a lo largo de ese tiempo. Si le digo de eso puntualmente, ¿qué me podría comentar? Aquí lo único que en algún momento se hizo fue con el INA, formación dual. Nos dieron formación a los muchachos, y tal vez a mí no, porque yo tenía que andar en cuestión de los clientes y la calle y eso, pero sí a los muchachos se les dio formación dual, y nosotros dábamos formación dual a los estudiantes del INA.
Entonces era un ida y vuelta. Sí, era algo recíproco porque mucha gente de Grecia, incluso la abuela y así, venían a la imprenta a llevar la formación dual en preprensa, en prensa, en acabado final, en offset, en la Minerva y muchos en diseño gráfico, ¿verdad? Todo el paquete prácticamente Sí. que pudieron. Entonces, viera que fue muy importante para nosotros, incluso teníamos ahí varios títulos ganados porque se trabajó mucho con eso, esa parte de Lina. Yo que siento que se aprovechó, la gente aprovechó mucho. Nosotros pudimos en su momento poner a la gente a trabajar en lo que querían estudiar, lo que querían aprender, lo que estaban interesados en aprender. Ya le digo, empíricamente en el caso mío. Pero ahí va, o sea, yo digo que si hay alguna manera, aunque se haya aprendido muchísimo, de ir puliendo detallitos, de irse formando. Obviamente no todo es simplemente ir a la universidad y aprender es un título para simplemente, ¿verdad?, ejercer. Como le comentaba, esta es una pregunta también que siempre hago, tratar de ser bien puntual, porque ya me ha comentado algunas cosas muy valiosas, pero digamos que voy a darle este escenario. Esta entrevista, todo lo que pueda ser relacionado a impresiones, imprenta, todo lo que hay en cuanto a algo que pueda recordar a Mario como tal, vamos a ver el escenario que se va a eliminar. No queda nada, ¿verdad? Por cualquier circunstancia. Y el escenario que yo le planteo es que le doy una hoja, un lapicero, y usted tiene tres verdades, tres cosas por las que le gustaría ser recordado. Entonces, puntualmente yo le digo 3 cosas que podía escribir ahí, que eso es todo lo que queda para su familia, para sus amigos, para todo lo que es ese legado de Mario. ¿Qué 3 cosas puntuales me diría que le gustaría que, por lo que lo recuerden, digamos? Bueno, siempre me ha gustado trabajar. Desde mis 8 años, me acuerdo que empecé a trabajar. El trabajo es muy importante para todo ser humano, porque si el que no trabaja, como dice la Biblia, ya no se gana su pan. La honestidad, porque eso es importantísimo. El ser honesto con el cliente que si vino y que se enojó, que mire, vamos a hacerlo de esta forma y usted no va a perder, yo voy a asumir la pérdida. Si le digo, no, mire, váyase usted de aquí, yo no te voy a hacer nada, entonces estoy perdiendo yo un montón. Entonces, la honestidad en cuanto a el cobro, ¿verdad? También ser honesto a la hora de cobrar, a la hora de salir usted con ese cliente y que se vaya satisfecho de lo que se le hizo, se le cobró. La honestidad y lo último, tener la voluntad y el amor para hacer las cosas lo mejor posible todo el tiempo, porque a veces nos levantamos de mal café, pero tenemos que tener la voluntad y el amor, porque yo siempre le digo, Señor, voy abriendo mi negocio, voy llegando, ya está abierto, pero entra tú primero y bendice, porque sin tu ayuda yo no soy nada. Sin la ayuda de Dios yo vuelvo, porque yo soy de Dios para todo lado. Sin la ayuda de Dios uno no puede hacer nada. ¿Nada? Sumamente bien bonitas esas 3 lecciones. Esa que es la pregunta final, yo digo que es como muy trillada, pero bueno, al final de cuentas eso se llama manual del éxito por algo. El éxito es una definición muy personal para cada persona. Para mí hoy puede ser muy diferente para lo que es para usted, Mario. Y incluso en algunos meses puede esto incluso también hasta variar. Pero si usted le dice, Mario, puntualmente, ¿cuál es su definición de éxito? ¿Qué respondería? De ahí la lucha. El éxito es luchar y salir adelante.
Porque si usted se queda ahí achantado en el parque de Grecia, y ahí se lo comieron las hormigas, ahí no se dio ni cuenta, ¿verdad? Entonces la lucha, hay que luchar, y por todo aquello que necesitamos como persona, como familia, como entidad para la comunidad y también para las personas, porque es una lucha también, es una lucha que tenemos que tener para salir adelante con aquellas personas que son un poco difíciles. Es una lucha con aquellas personas que lo que hacen es tratar de minimizar lo que uno ha tratado o ha logrado. Eso es una lucha. Entonces hay que luchar. Eso es de luchar hasta donde el Señor le preste a uno. Cuando ya a usted le tomaron las trompetazos finales, ya ahí usted dice, bueno, logré, qué hice, qué no hice. Y eso análisis ahí de la vida. Mario, yo con eso prácticamente voy poniéndole final al episodio, ¿verdad? Agradecerle muchísimo por el tiempo. Igual hasta este punto al amigo o la amiga que llegó hasta el final de este episodio, que me escucha, que me ve en video. Y bueno, una de las cosas que ya es característico de esto es al invitado. Tengo un ritual muy particular, que por acá tengo lo que yo definí como un manual del éxito, pero yo digo, el éxito, como digo, es muy diferente para todos. Entonces es bonito a la persona que en algún momento pueda leer ese manual, que esté interesado en ser una persona exitosa, que una persona ya con la experiencia, con cierto camino, le pueda dar un consejo. Entonces la idea con este ritual es que yo le doy a usted un librito, le doy, ahí pone la fecha de hoy, un mensaje que usted pueda darle a una persona que quiera ser exitosa, basado en su visión, sus valores, ¿verdad? Y ahí un autógrafo para decir, tengo un regalito muy particular de Mario para una persona que esté interesada en ser exitosa. También, pues aquí, cortesía del mismo podcast y los trabajos que han hecho en la imprenta. También hay un par de calcas que realmente son cortesía de Mario prácticamente, que se trabajaron ahí. Entonces, no siempre se dejan un pedacito del podcast. Entonces aquí están un par de calcas y siempre me gusta regalarles un certificado de participación, para que diga por ahí, no es nada más simplemente fui y me pegó una hablada con Andrés y no fue nada significante, sino agradecer de verdad el tiempo, el detalle de venir por acá, comentarnos, ¿verdad? Todo lo que ha tenido, el hecho del buen impacto que está haciendo a nivel social. Creo que eso es muy bonito, muy gratificante, poder verlo yo, poder también de una u otra manera volver a creer uno como en la humanidad. A veces usted se pasa por muchas cosas, se topa mucha gente que realmente a veces uno está alineada, o tantas circunstancias complicadas, y la idea con este podcast es visualizar a la gente que está haciendo las cosas bien, que realmente está haciendo las cosas por hacer, como darse a conocer, pero no por chismes y problemas, sino por hacer una diferencia en el mundo. Entonces, de verdad, Mario, muchísimas gracias por el tiempo. Aquí le voy a poner las monedas. Aquí le dejo el librito con lo que es el lapicero. Ahí con tiempito usted ya ahí me escribe. Ponemos esto por aquí, ahí ya con eso lo sacamos ahí con tiempito, y cerrar de mi parte. Entonces ya con eso, Mario, muchísimas gracias por el tiempo, por el hecho conmigo de venir por acá. Y no sé, algún mensaje, algo final, puntual, para decirle al amigo o a la amiga que se aguantó, yo no sé ni cuánto tiempo, escuchándonos hablar papaya. ¿Qué le dice al amigo? Bueno, agradecerles por estos momentos. Son muy importantes para mí, porque así se da uno, digamos, a conocer en cierto modo. Y para la gente que ha escuchado hasta ahora, yo quiero agradecerles y decirles que sigan luchando, que sigan adelante. Si tienen un pequeño negocio, sigan, porque si no se lucha, es muy difícil. Si usted lucha, vienen los éxitos, vienen las cosas buenas. Si usted lucha de la mano de Dios, Él nunca te va a dejar solo. Si lucha de la mano de su familia, de sus seres queridos, siempre van a estar ahí. Algunos amigos que de verdad
se identifican con uno, otros están ahí nada más como una sandijuela pegados a la yugular, y que luchen mucho, esfuércense y que salgan adelante, no importa lo que se sufra, no importa por dónde se ha pasado. Yo sí les puedo decir que he pasado muchas veces por donde asustan, y ya a mí no me asustan así nomás, ¿verdad? Entonces, pero eso lo gana uno con el tiempo. Siempre hay que coger las cosas con calma, no importa que si es una situación muy difícil, con calma, de la mano de Dios, María Santísima, con calma, y todo va a salir bien. No ve que el Señor es el que está siempre adelante con nosotros, y Él siempre va a estar ahí para que cuando, como le digo yo, en el momento que vayan a abrir su negocio, Señor, entra tú primero. Y usted, amigo o amiga que entra a su negocio, dígale: Señor, entra tú primero, bendice mi negocio, bendice todo lo que se va a realizar, bendice el dinero, bendice el pago que se le va a dar a los empleados, bendice, y el Señor va a bendecir. Excelente Muchas mensaje. gracias. Muchísimas gracias por el tiempo, amigo, amiga. Eso sería todo por este episodio, y nos escuchamos en un próximo episodio de Manual del Éxito. Pura vida.